Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. ¡Empezamos! Shalom, shalom. Bienvenidos de nuevo al Cuaderno de Adi. Hoy no quiero hacer ninguna introducción porque estamos terminando toda esta serie de la salud del alma. Terminaremos hoy los 2 puntos principales y en la próxima entrega pues ya haremos un resumen, una síntesis de todas estas reflexiones y terminaremos pues por donde empezamos, por el principio, y vemos cómo el final está ya escrito desde el principio, ¿verdad? Bien, la sexta pauta del bloque tercero de reflexiones sobre las pautas prácticas para la higiene mental y la salud de nuestra alma. Esta sexta pauta es responder al dolor con la alabanza. Realmente es un poco contradictorio, ¿verdad? El que cuando uno está en una situación de dolor, pues dé las gracias o tenga una actitud de gratitud. Es difícil, pero si una cosa puedo decir que he experimentado, precisamente es esta pauta. En una etapa muy dura, muy difícil de mi vida, ya no tenía yo muchos más recursos a los que acudir y de repente pues tropecé con esta estrategia de intentar revertir el orden de la situación. Es decir, ¿qué es lo normal? Si tengo algo que me está afligiendo, pues me quejo. Pero ¿qué tal si yo en vez de quejarme trataba de entender que aquello tenía algún motivo que yo no entendía en ese momento, pero por las muchas experiencias que yo había tenido en la vida me había dado cuenta de que siempre se cumplía algo que mi abuelita me decía cuando era pequeña: no hay mal que por bien no venga. Y este concepto pues de alguna manera me lo enseñó mi abuela, y al leer pues y al estar en contacto con esta forma de terapia pues intenté probar y empecé a dar gracias absolutamente por todas aquellas cosas que aparentemente me afligían, y me causaban dolor, y que aparentemente venían precisamente para eso, para de alguna manera fastidiar mi vida, ¿no? Y empecé a dar gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué fenómeno ocurre? El fenómeno que ocurre es el siguiente: que el poder de la alabanza radica en que si alabo a mi Creador, estoy de acuerdo con Él. Y si me quejo, significa que no estoy de acuerdo con el plan y las situaciones que Él tiene para mi vida. Entonces diríamos que acepto en tener una actitud de alabanza. ¿Qué conlleva? Conlleva que acepto como parte de su voluntad cada circunstancia de mi vida con gratitud. ¿Por qué? Porque yo entiendo que su amor es inmenso y que si yo me he declarado su hija, pues lógicamente un padre quiere lo mejor para los hijos. Y lo mismo que muchas veces nosotros en la educación de nuestros hijos no podemos concederle todo lo que quieren y tenemos que guiarlos, y eso a veces implica pues un dolor para protegerlos de un daño mayor. Es decir, quizás le prohibimos cosas o le aplicamos alguna corrección o disciplina para evitar un mayor peligro para ellos. Y entendí que es la aceptación de la obra del Ruach según el plan del Eterno, y es entonces cuando nosotros aceptamos esa situación teniendo en cuenta el amor
de nuestro Creador hacia nosotros, es entonces cuando nosotros aceptamos su voluntad como algo bueno de lo que tenemos que aprender y que tenemos que saber esperar y confiar y trabajar en aquello que es correcto a sus ojos, entonces las cosas se revierten, las cosas se acomodan, es como un puzzle que tú no entiendes por qué estás sufriendo, pero cuando dices, gracias, muéstrame el sentido de esto que me está ocurriendo, ayúdame, dependo de ti. Entonces diríamos que experimentamos ahí un gozo en medio del sufrimiento, porque ha habido una aceptación y porque hay una confianza y una esperanza de que nuestra situación de aflicción es algo transitorio, es una prueba más. Bien, diríamos que la alabanza es incompatible con la queja. Es un estado del ser, de la mente, de nuestra alma. Es un estado de gratitud continua. Y evidentemente sí, esto sí que sí, es una decisión que debemos tomar. Y es una decisión que es difícil y que, diríamos, requiere de nuestra voluntad. Así que aquí os dejo un desafío realmente, un reto. Es algo un poquito extraño, pero la cuestión es que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, si nosotros nos consideramos parte del fruto de su amor, tenemos que entender que nuestro Padre Eterno nos ama. Tenemos que entender por el estudio y por el conocimiento que tenemos de su palabra, de que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si yo acepto como parte de mi entrenamiento situaciones difíciles o situaciones de dolor o quebranto, las acepto y busco la ayuda necesaria en Él y hago todo lo que está de mi parte, pero sin queja, entonces las cosas se acomodan, porque la queja lo que implica es no estoy de acuerdo con lo que tú tienes para mí. Y ahí es donde entra en juego frustración, rechazo al cambio, todas estas cosas que son la columna vertebral de nuestra salud mental. Entonces, como parte de la terapia contra la frustración y el rechazo del cambio en nuestra vida, de los diferentes cambios, si nosotros respondemos con una actitud de gratitud y empezamos a buscar lo bueno dentro de lo malo, o simplemente tenemos que esperar que este tiempo pase, o habilitar, instrumentalizar pautas dentro del dolor para nuestra mejoría, basadas en la confianza y en la esperanza de que nuestro Creador nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Por muy horrible que parezca, las cosas luego se acomodan y vemos la luz y entendemos el sentido de por qué nos han pasado la mayoría de las cosas que nos han pasado en nuestra vida. No quiero darle más tiempo a este punto, porque en realidad es algo que suena rarísimo y en realidad es algo que cada uno debe hacer una prueba. Probar, mi sugerencia hacia vosotros fue lo que yo hice. Dije, durante un mes, cuando me ocurra algo desagradable o que me cause dolor o sufrimiento, voy a dar las gracias confiando en que esto que me ocurre tiene un sentido y no es para mi mal, sino que es para mi bien. Voy a sacar algún fruto de aquí. Probarlo un mes. No puedo seguir hablando porque si este punto realmente no hay teoría, es cuestión de experimentarlo. Así que vamos a seguir con el siguiente punto, que realmente pues sí es un punto clave, es el último,
este es el último punto de las pautas específicas para la salud del alma y que van a cimentar, diríamos de alguna manera, bueno, voy a decirlo aunque sea redundante, nuestra salud. Y es el poder del perdón. Diríamos que el perdón es terapéutico. Es, ¿cómo diría yo? Es la salud está relacionada con la capacidad de perdonar. La salud de nuestra mente, nuestra higiene mental, nuestra higiene emocional, está relacionado con nuestra capacidad de perdonar. Pero el perdón es que abarca muchas áreas de nuestra vida. Entonces, diríamos que Yeshua nos enseña a través del sufrimiento el arte de amar. Esta es una de las cosas por las que, sin ser masoquistas, sí que tenemos que tener una actitud positiva ante el sufrimiento. Porque, como hemos dicho antes, el sufrimiento es una escuela. El sufrimiento, diríamos, nos capacita, nos adentra en el arte de amar a los otros. Cuando nosotros sufrimos se va de nuestra vida la prepotencia, el orgullo, la desconsideración, la falta de empatía. Y realmente es importante entender que cuando nosotros padecemos ciertas cosas en nuestra vida, nos da la capacidad de comprender a otros que sufren. Porque claro, es que hay una realidad que no podemos eludir. Es que el sufrimiento forma parte de la vida desde el momento que nacemos. Porque ya sufrimos con dolor. Nuestra madre nos pare con dolor. Y cuando el bebé pasa por el canal del parto, también es un momento, una situación difícil, de muerte prácticamente. Realmente es muy importante estudiar cuando un ser nace, todo el proceso que se opera fisiológico y todo lo que graba en nuestra mente, pero no es el caso ahora, ¿verdad? Es algo muy interesante. Entonces, Yeshua, nuestro Mesías, nos enseña a través del sufrimiento el arte de amar a los otros, porque por amor Él sufrió realmente. Justamente el sufrimiento y el amor es lo que más, repito, más hace madurar al hombre. Por ejemplo, cuando oramos por las personas que nos hacen daño y deseamos para ellas el bien, desaparece el resentimiento. Es decir, en el perdón hay amor. Y es un acto de la voluntad. Perdonar sí que sí es una decisión que tenemos que tomar y que es un acto total de la voluntad. Cuando alguien me ha hecho daño y yo durante unos días, a mí me gusta siempre decir 40 días, yo bendigo a esa persona y le pido al Padre que lo ayude, que guíe su vida, que abra sus ojos, que le ayude a ver aquellas cosas que no son correctas, y le pido a nuestro Creador que lo bendiga. Y deseo lo bueno para esa persona. Mis sentimientos cambian, ya se evapora el deseo de venganza. Realmente perdonar es uno de los actos más importantes y liberadores de nuestra vida. Cuando uno es capaz de perdonar, uno encuentra libertad. No tiene que ser primeramente una emoción, es decir, ay, pues ahora quiero perdonar. Nadie quiere perdonar. La tendencia de nuestra animalidad, de nuestra parte carnal, instintiva, es retener el rencor, retener el deseo de venganza,
y todos esos malos sentimientos que se gestan en nuestro corazón, en nuestra alma, y que nos impiden a nosotros ser felices. Porque mientras más rencor tenemos hacia las personas, más quedamos, diríamos, encadenadas a ellos, ¿no? Bien, entonces el perdón no tiene que ser un sentimiento, solamente tiene que empezar siendo una decisión. Es un acto de dominio propio, un acto de la voluntad. Yo siempre, aunque cuesta, me pongo a orar por la persona y trato de comprender su situación, y aunque sea incomprensible, pues oro por esta persona y le pido a Dios que la bendiga y que le muestre aquellas cosas que no son correctas en su vida. Y bueno, realmente con el tiempo se crea, pues, como es imposible odiar y perdonar, no se puede, es imposible. Se crea un lazo empático con la persona cuando oras por ella, y ocurre muchas veces que cuando tú le deseas el bien a tu enemigo, empiezas a ver con claridad las causas por las que tu enemigo te daña, y entonces aparece una comprensión superior y el perdón se hace fácil, y con el tiempo ese perdón ya sí se siente compasión y se puede sentir incluso amor de verdad. El amor que nace del perdón es un amor verdadero. Bien, lo cual no quiere decir que sea mi amigo, que esté de copichuelas con esta persona, no, sino un sentimiento liberador dentro de tu alma que te hace estar en paz con esa persona. La falta de perdón ocasiona enfermedad en el alma. Es que el perdón es terapéutico, es que el perdón es la medicina más poderosa que hay para nosotros. Diríamos que la falta de perdón envenena nuestra vida, nos ata y esclaviza, haciéndonos perder la oportunidad de cumplir nuestro propio propósito en la vida. Nos encierra en una cárcel y además acaba afectando a las personas que amamos, a las personas que están en nuestro entorno, porque la falta de perdón engendra rencor, odio, envidias, celos, resentimientos, una serie de actitudes que envenenan nuestra vida y pueden no solamente afectar nuestro ánimo, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, el ponernos en guardia ante todo, el estar siempre a la defensiva, es que nos priva de la libertad, nos priva de la plenitud de la vida a la cual hemos sido llamados todos. Diríamos que la falta de perdón abre la puerta a todo tipo de sufrimientos que el enemigo sabrá manipular para llevarnos al pecado y para que no podamos disfrutar de las bendiciones del Eterno. Porque si yo estoy atada al rencor, yo estoy con ganas de venganza, puedo llegar a cometer actos, maledicencias, trampas, zancadillas, es decir, procurar el mal de la otra persona. Entonces realmente donde estamos cayendo ya es pues en el pecado que nos arrastra o que al que somos arrastrados por nuestro propio rencor, ¿verdad? Hay algo muy interesante. Alguien dijo que la falta de perdón es como beber un veneno mortal y pensar que es la otra persona la que se va a morir. Hay que pensarlo, Voy a repetirlo. La falta de perdón es como beber un veneno mortal y pensar que la otra persona es quien va a morir. Pensarlo porque realmente es cierto. Debemos darnos cuenta de que Yeshua nos ha dado el poder para perdonar.
nos lo dio en el momento en que Él perdonó todas nuestras, diríamos, todo nuestro bagaje contrario a la voluntad del Eterno. Es decir, Él nos perdonó a nosotros y resucitó. Es decir, el perdón lleva a la vida realmente. En nuestro corazón ocurre exactamente eso. El perdón produce vida. ¿Por qué digo que tiene que ver con muerte y resurrección? Porque cuando nosotros somos capaces de perdonar, estamos muriendo a nuestro deseo de venganza. Estamos muriendo a ese placer oculto que produce el tener rencor por alguien. Realmente, cuando renunciamos a eso, morimos, porque morimos a los deseos de nuestra naturaleza instintiva, animal, y aplicamos un conocimiento superior. Ejercitamos nuestra voluntad y decidimos perdonar. Y eso trae vida. Y Él fue el que abrió, Yeshua abrió la puerta a que nosotros fuéramos capaces de perdonar de una manera clara. Es decir, el perdón trae vida. Él perdonó, murió, pero resucitó una vida diferente, una vida plena. Mateo 18:35, vemos ahí la parábola de los dos deudores, ¿no? Y ahí hay una frase muy interesante que dice: así también os hará mi Padre, está hablando Yeshua, así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis a cada uno de corazón a su hermano. Estamos viendo que si nosotros somos capaces de perdonar, también seremos perdonados, ¿verdad? Había dos hombres y tenían deudas. Uno perdonó la deuda, el otro no. Pero el que perdonó la deuda se liberó, tomó la decisión. Y esto como repercusión trae que como tú haces, así se te hará. Después vemos la importancia del Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos las deudas de nuestro prójimo. Y no se trata de deudas de dinero, se trata de deudas de amor, deudas de consideración, deudas de benevolencia. Es decir, el mal que nos hace el prójimo, debemos perdonarlo si queremos ser perdonados. Y no quiere decir con eso que me voy a volver su amigo, sino que no voy a tener una actitud de odio ni de rencor hacia esa persona, ¿verdad? Perdonar es una responsabilidad y un privilegio, que no una opción. Somos exhortados a perdonar hasta 70 veces 7 si es necesario, es decir, siempre. Es una manera de decir perdona siempre. Debemos entender algo importantísimo, y es que todos somos víctimas. Todos estamos ciegos. Cuando tú vas por la calle y tropiezas con una persona y te ha hecho daño, porque te ha clavado un codo, te ha pisado un pie, te vuelves indignado, pero cuando ves que la persona está ciega, te das cuenta que esa persona es víctima de su ceguera y en realidad no iba contra ti específicamente, simplemente no te vio. Automáticamente todo tu nivel reactivo de agresividad baja, porque entra en tu mente la comprensión de lo que ha ocurrido. Así que tenemos que entender que todos somos víctimas de víctimas y que muchas veces no podemos esperar del prójimo lo que no tiene. No podemos esperar de los demás que nos den lo que no poseen, porque no lo han recibido, porque no lo han experimentado.
y son víctimas, al igual que nosotros. También somos víctimas en muchas situaciones de lo que hemos recibido y no somos capaces de estar a la altura en muchas situaciones de lo que se requiere porque no estamos capacitados para ello. Y el perdón es el instrumento, ¿verdad?, que capacita para revertir todas estas situaciones. Hay varias mentiras que nos atan a la falta de perdón. La primera mentira es: si perdonas, no será justicia por tu dolor. Es decir, si yo perdono, entonces ¿quién me hace justicia a mí? Pero debemos entender que el perdón es un acto de amor, un acto de entrega, un acto de muerte. Es decir, que traerá vida. Nosotros también hemos fallado. ¿Cuántas veces hemos fallado? Al Eterno y a los que nos rodean, a nuestra familia, ¿verdad? Pero la justicia fue establecida en la cruz. Es decir, nosotros decimos: si perdono, no se hará justicia por mi dolor. Pero es que la justicia fue establecida en la cruz. Y esto daría lugar a una reflexión muy amplia. La segunda mentira es justificar nuestro comportamiento por la falta del otro. Es decir, pues yo me porto mal con esta persona porque él se ha portado mal conmigo. Pues ya estamos enredados, ya nos metemos en una espiral de rencores, venganzas, resentimientos que van a volver a aumentar el sufrimiento y la falta de libertad y bienestar en nuestra alma. Y la tercera mentira que nos impide perdonar es pensar, esta es gorda, pensar que no podemos perdonar hasta que hayamos sanado nuestras heridas. Y es justamente al revés. Cuando perdonamos es cuando se sanan nuestras heridas. Hay algo importante, y ya estamos en la recta final. Hay algo importante que debemos grabar en nuestra mente. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Yo perdono y no por ello ya se va a rectificar todas las cosas del pasado. No importa ya el pasado. Cuando perdono, corto ese eslabón que viene desde tiempo dañando mi alma. Pero al cortarlo sí que cambio mi futuro. Porque soy libre de ese rencor, de ese resentimiento. Estamos condicionados por nuestro pasado, evidentemente, y lo que hagamos ahora generará otro condicionamiento para nuestro futuro, pues lo que hagamos hoy será nuestro próximo pasado. Es decir, si nosotros queremos un futuro diferente, tenemos que tomar una decisión, perdonar, dejar ese pasado atrás, para que esta decisión que tomamos hoy y que nos produce libertad, esta libertad llegue a ser nuestro pasado y se constituya en un presente continuo. Esto es maravilloso, sé que es complejo de entender, pero bueno, justamente para esto es reflexionar. Y hoy lo vamos a dejar aquí, porque realmente el tema es profundo, nos quedan por examinar y reflexionar sobre algunos aspectos, y con esto pues ya espero que terminemos la serie de una manera que entendamos que todas las cosas que suceden al hombre tienen un sentido, que las cosas no son por casualidad, que las cosas no nos vienen pues ahí de una manera arbitraria. Todo tiene su porqué, todo tiene su para qué. Y ahí en ese camino estamos. Por hoy ya es todo, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en la próxima entrega en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.